Buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. En este video quería hablarles de Plutón. Muy interesante lo que representa y las aperturas que genera Plutón en nuestra vida, y a través de nuestra carta natal podemos entenderlo con aún mayor facilidad. Hay que entender que justamente la idea de realizar ese video es para aclarar unas cosas sobre un malentendimiento acerca de lo que representa Plutón. Plutón es un planeta transpersonal, en realidad es un planeta enano, recategorizado planeta enano a la época del descubrimiento de Eris, en 2003 o 2006. Y básicamente a nivel mitológico se vincula con el dios Hades, ¿no? Plutón para los romanos, Hades para los griegos. Sin embargo, es interesantísimo entender que si bien Hades es el dios del submundo, del Tártaro, el guardián y el rey de los muertos, no es una figura mala. No es una figura nefasta, no es un personaje malo ni negativo. De hecho, creo que en la mitología, incluso Hera, la esposa de Zeus, sería una figura mucho más malvada que Hades, el mismo dios del submundo. Sino que Hades cumple su función. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque justamente tenemos un malentendido cultural acerca de lo que representa Plutón. Plutón representa obviamente la destrucción, la muerte simbólica. Pero la destrucción y muerte en cuanto a la transformación que provee la muerte, pasar de un estado al otro, como una muerte simbólica donde dentro de nosotros mismos algo se muere para que otra cosa pueda volver a vivir. Es decir, hay un proceso de transformación, un proceso de renacimiento, un proceso de creación, de curación que está implícito en la muerte, que está implícito en la destrucción, que está implícito en donde tenemos Plutón en nuestra carta natal. Muchas veces tenemos un malentendido, no percibimos esa enorme potencia creativa que tiene Plutón en nuestra carta natal, sino que consideramos que es algo exclusivamente negativo. Genera celos, posesividad, destrucción, temor, es oscuro, oculto, engañoso, poderoso, intenso. Y es verdad que son unas posibilidades psicológicas que puede generar Plutón, cuando básicamente la conciencia no ha realizado un trabajo de maduración y se posiciona desde un Saturno rígido y controlador. O sea, las posibilidades de generar unas características, una psicología celosa, posesiva, controladora, manipuladora, están latentes siempre y cuando la persona no se hace cargo de su propia estructura y quiere tener control sobre lo que ocurre en vez de abrirse al campo de transformación que representa Plutón. Esto creo que es fundamental, porque precisamente nosotros tenemos un registro absolutamente y exclusivamente negativo de lo que representa Plutón, la muerte, el submundo, en nuestro inconsciente colectivo. Esto viene de muchos factores, pero básicamente de uno que es religioso, donde polarizamos entre el bien y el mal, donde existe el paraíso y el infierno es categorizado como algo malo, negativo, castigador, genera sufrimiento, dolor, donde el diablo es exclusivamente algo extraordinariamente nefasto, negativo, malo, destructor, perverso, factor que genera sufrimiento básicamente. Y después de esto, de 2000 años de religión, nos abrimos a otra posibilidad que es la ciencia, pero que a su vez reprime completamente la muerte como un proceso de transformación. Bueno, hasta donde hemos llegado, ¿no? Los científicos más
más elevados, por supuesto que entienden la muerte como un proceso de renacimiento. Entienden que la muerte está latente y presente, omnipresente en todo lo que nos rodea, en los árboles, en las hojas, en los animales, en las mismas células de nuestro cuerpo que se mueren, ¿no?, para dar nacimiento a nuevas. Entonces, obviamente desde una perspectiva evolucionada, sí, la muerte hace parte de la vida, así mismo como en algunos escasos o escasas personas que están incluidos dentro del orden eclesiástico y religioso en términos generales, hay aquellos que también se van a abrir a una dimensión cuántica, una dimensión evolucionada de la muerte, pero en términos generales la religión y la ciencia reprimieron completamente el concepto de muerte, por lo cual en el inconsciente colectivo, que es esa parte de esas creencias profundamente enraizadas dentro de cada ser humano y que es incluida en la colectividad por transmisión cultural, educativa, ancestral básicamente, algo que viene de nuestros ancestros de hace mucho tiempo, que está enraizado en nosotros, que hace que nosotros le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a la transformación, le tenemos miedo a perder el control, por lo cual nos ponemos del lado rígido de Saturno y queremos ubicarnos con una capacidad de control sobre lo que ocurre, y eso genera resistencias que van a desarrollar temáticas de sufrimiento, de dolor, de posesión, de celos, de una necesidad de poder y de control, de corrupción y tantas cosas que se van a ir derivando de esa perspectiva plutoniana que podríamos considerar como negativo, que es parte de lo que podemos examinar y observar en el análisis de la carta natal. Claro que lo es, depende cómo la conciencia lo tiene puesto en la carta natal. Un Plutón en casa angular con algunos aspectos tensos se va a manifestar con mucha potencia, ¿no? En casa 1, 4, 7, 10, con algunos aspectos tensos, cuadratura, oposición, obviamente se va a manifestar con mucho poder. Y dentro de cada uno de nosotros, así seamos conscientes de todo lo que acabo de decir, que la muerte es un proceso de transformación, que la transformación es incluida dentro de la vida, que abre las perspectivas del renacimiento y da la capacidad de poder dejar morir en nosotros, sea a nivel celular, sea a nivel emocional, sea a nivel psicológico, creencias, ideologías, etc. Entonces, aún así, siendo consciente de todo esto, nos va a costar poder entregarnos a ese proceso. Porque justamente dentro del inconsciente colectivo, todos tenemos esas resistencias a entregarse a un proceso del cual venimos durante más de 2000 años resistiendo, viéndolo como negativo. Llega la muerte y llega el juicio, llega el castigo, llega el sufrimiento, ¿no? En realidad, Plutón nos enseña que tenemos capacidad de renacimiento y de transformación. Y lo profundo de la cualidad plutoniana es la curación. Si nosotros integramos la posibilidad de que podamos transformar, es decir, entregarnos a la muerte para que algo de nosotros muera, un sentimiento, una creencia, un vínculo, una relación, entonces dejamos de resistir a lo que justamente propone esta relación, ese sentimiento que se va como aglutinando dentro de nosotros, como lo voy a comparar a algo muy plutoniano, justamente en vez de eliminar vamos a constipar, a retener, y eso va a generar sufrimiento. Pero si entregamos a la muerte como evidencia, por ejemplo, un Plutón en casa 11 de que alguna amistad ya se tiene que liberar, alguna amistad ya no tiene lugar, se tiene que abrir ese campo de la transformación en ese ámbito de amistad. Tengo un amigo que sencillamente no compartimos más, siento que la relación no es constructiva, ya no da, pero en vez de liberarla, de entregarla con amor a la vida y de dejar fluir para que nuevas puedan llegar, la retengo. Va a generar conflictos destructivos. De igual manera,
tenerlo aún más evidente en casa 7, por ejemplo, donde en vez de liberar, de entregar, ¿no? Y no solamente la pareja, sino todo lo que está dentro de la relación, que es mucho menos evidente, ¿no? O sea, vivimos en un sistema donde justamente ya no me la llevo bien con mi pareja, pues cambio de pareja. Eso pasa muchas veces. Con Plutón en 7 la cosa no es tan evidente. Con Urano en 7 vuela así. Con Plutón en 7 no es que cambio de pareja y muere esta y nace otra, no. Es algo, todos los sentimientos, incluidos los procesos no resueltos, incluidos dentro de todo ese compartir de la relación, van a quedar aquí presente en la relación. Por lo cual tengo que abrirme a un proceso de transformación terapéutico necesariamente con mi pareja para poder liberar toda esta carga y para que podamos transformar la relación. Sea liberarla quizá, pero a través de un proceso de transformación. Porque Plutón va a retener hasta que ese proceso se haya cumplido exitosamente. Espero que puedan lograr percibir la importancia que es para nosotros, astrólogos, practicantes de la astrología, estudiantes de la astrología, profesores de astrología, integrar esa perspectiva, porque si los antiguos llamaban a Saturno el maléfico mayor, ¿cómo lo llamarían a Plutón? ¿No? El destructor de los mundos, el generador de sufrimiento, pero eso solamente es una condición que existe dentro de nosotros. No tiene que ser así, puede ser diferente. Puede ser diferente si incluimos justamente ese proceso de transformación, que muchas veces sí vamos a tender a resistir a ese proceso de transformación, pero vamos a lograr realizarlo y culminar ese proceso y entregarnos a lo más bello de lo plutoniano, que profundamente es la curación, la sanación profunda, que es dejar morir en nosotros lo que no sirve para que otra cosa mucho más constructiva y creativa pueda nacer. Y esto, donde tengamos a Plutón, lo vamos a experimentar en casas angulares, en aspectos tensos al Sol, la Luna, al regente del ascendente, se va a hacer mucho más evidente. Pero no es exclusivo de esto. Si lo tengo en casa 12 va a tener una potencia aterradora de la cual no voy a ser consciente, que va a generar unos procesos mucho más complejos. Si lo tengo en casa 8, de igual forma, dentro de mí va a generar tanto miedo ese poder, esa intensidad plutoniana, que también va a ser un factor muy difícil de tratar. Pero si nos abrimos a una nueva perspectiva, donde la transformación puede ser incluida dentro de la vida y donde no todo tiene el precio de la estabilidad, de la comodidad, del confort, ¿no? Donde podemos entregar un sacrificio, algo, para que algo nuevo pueda llegar. Estamos en lo plutoniano y Plutón va a ser, yo diría que, el planeta más benéfico que podríamos tener en nuestra carta natal. De lo contrario, obviamente, sufrimiento, depresión. ¿Qué es una depresión en lo fondo? Un proceso del cual no estoy satisfecho, que tenga que ver con lo que tenga que ver, o con muchas cosas. Puedo ser no satisfecho de mi profesión, Plutón en 10, en cuadratura con la 10, de mi pareja, de mi relación y vínculo con mis hermanos, de mi vínculo con mi mamá, bueno, de muchas cosas, ¿no? Pero si yo no me entrego al proceso de liberación vinculado con aquello que representa Plutón en mi carta, entonces se genera sufrimiento. Entro en depresión porque algo dentro de mí, en mi inconsciente, lo que yo llamo el espíritu, ¿no? Lo que otros llaman el alma o el inconsciente o el ángel de la guarda o cualquier nombre que le vayamos a dar, hay esa voz interna que nos dice no va bien, hay que generar un cambio. Más trato de ocultarla, más me va a llegar la depresión, los accidentes o incluso a futuro la enfermedad, ¿no? Plutón va a generar ese mecanismo de sufrimiento profundo que tiene que arrastrar lo suficiente para generar una toma de conciencia. Eso básicamente va a funcionar con los tres transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón. Pero es más evidente con Plutón, porque Neptuno anestesia, Plutón manifiesta como un volcán que va a empezar a generar esa irrupción emocional donde no puedo en absoluto negar la realidad que estoy sintiendo hasta que tengo que entregar todo. O sea,
No puedo más trabajar, no puedo más vincularme, tengo problema de salud, quiero morirme, que es muy frecuente. Lo plutoniano da esas ganas de morir, pero no es que yo quiero morirme total, es que algo quiere morir dentro de mí, que es muy diferente. Entonces, este Plutón, esta depresión, como ejemplo muy plutoniano, va a arrastrar lo necesario hasta que yo tome conciencia. La clave ahí es que yo voy a poder tocar las fibras de sensibilidad que residen dentro de mi ser profundo hasta hacerme consciente de lo que estoy sintiendo y revelar esa forma, darle un nutriente a esto que estoy viviendo para resurgir, para renacer. Voy tomando conciencia. En función de las resistencias que vamos a tener, esta conciencia puede ser más difícil de tomar o más fácil de tener. Depende de nosotros. Si nosotros tenemos esta conciencia de todo aquello que estoy diciendo, se va a hacer mucho más evidente y más fácil entregar ese proceso de renacimiento y de transformación. Contactar con ese nivel de curación y de sanación profunda. Por medio de muchas herramientas se nos puede facilitar. Y se recomienda a las personas que tengan un Plutón evidente y fuerte, angular, ¿no?, en su carta o en aspecto tenso al Sol, a la Luna, regente del ascendente, que tengan actividades que implican una dimensión de Plutón. Porque el nivel de poder y de intensidad con el cual se manifiesta ese Plutón va a tener que irradiar en toda la carta. Si yo no lo hago consciente y si lo dejo de ladito, difícil, porque ese Plutón se va a manifestar de forma externa. Es decir, yo tengo una cantidad de poder y de transformación, de intensidad dentro de mí, tengo que manifestarla. Si no la manifiesto, me va a llegar por destino. Que eso es lo profundo de la astrología, digno de otro video y de otra explicación. Si yo lo manifiesto ese poder, entonces, bien, soy consciente de aquel y no tendrá que llegarme por fuera. Nosotros vamos creando de adentro hacia afuera. Si nosotros entregamos el poder al afuera, al destino, a los demás, entonces, obviamente, no tendremos capacidad de movimiento, de cambio, de generar libre albedrío en nuestra vida, porque todo va a ir viendo de afuera hacia mí. Pero si yo genero esa conciencia, si yo genero este esfuerzo de empoderar lo que soy, de hacerlo consciente y de alimentarlo, entonces todas las puertas se me va a abrir y voy a, en este caso, por ejemplo, hablando de Plutón, abrirme a todas las perspectivas que representa Plutón. Transformación, curación, sanación, proceso de ayuda profunda. Y eso puede incluir, digamos, a nivel profesional, muchísimo, un abanico muy grande de posibilidades. Desde la medicina, los cirujanos que sacan la enfermedad, los psiquiatras, generalmente, o psicoterapeutas, ¿no? El mundo del chamanismo, que implica una dimensión de transformación muy grande. El mundo de la ecología, que precisamente es un movimiento que tenga que ver con esta dimensión de permacultura, de transformación del ecosistema como proceso de transformación constante, ¿no? El reciclaje, el compost es plutoniano. Plutón da vida a lo nuevo, ¿no? Puede ser que absorbe la máxima intensidad energética, el vampirismo energético. Esto sí, cuando yo me resisto a la transformación, pero también puede crear una nueva y enorme cantidad de energía por medio de la transformación, que eso es lo profundo. Nosotros a nivel cultural, a nivel de la evolución de nuestra especie, aún estamos en en la gasolina, estamos en el petróleo. Eso es lo plutoniano, pero eso es una parte de lo plutoniana. Es lo plutoniano, vamos a decir, poco evolucionado, ¿no? Si nosotros llevamos ese Plutón a otro proceso, nos vamos a dar cuenta que con la cantidad de energía que podemos generar a través de recursos alternativos tendremos suficiente, ¿no? Y esto abre las puertas de muchas posibilidades. Esto es un ejemplo no más, las energías fósiles. Podemos generar otras energías.
Pero para eso es lo mismo, tenemos que abrirnos a otro nivel de Plutón, que es ese nivel de aceptación del proceso de transformación, donde se entrega el poder, donde no existe corrupción. Y nosotros aún estamos hablando de esto, pero un poco más adelantados sobre lo que incluye lo demás, ¿no? El resto de los seres humanos que no están conscientes de Plutón, de la astrología o de esa dimensión energética, psicológica, humanista de la vida. Entonces Plutón es nuestro mayor potencial. Si lo tenemos en una posición fuerte, si es muy manifiesto, les recomiendo mucho beneficiarse de aquel, porque no se puede dejar Plutón de lado, ni ningún planeta, pero digamos que si Venus está en posición evidente, bueno, lo que va a generar las acciones, las personas, las condiciones, los mecanismos psicológicos que va a generar Venus van a ser parte de una rutina, de un cotidiano que puede ser relativamente agradable. Asimismo, no vamos a autopizar la cosa. Si tiene una cuadratura va a generar dificultades, pero no va a ser el alcance de su efecto, no va a ser igual a un Plutón. Y recomiendo, y en otros videos hablaremos de Urano y de Neptuno, porque los transpersonales esencialmente son factores que generan transformación, pero especialmente hablando de Plutón, porque es la misma esencia de la muerte. Pero debemos cambiar nuestra forma de percibir la muerte, nuestra forma de apegarnos a los seres humanos, a nuestros objetos, de vivir encerrados en ese materialismo destructivo, es significador de que no hemos asimilado un Plutón constructivo, no hemos asimilado una forma plutoniana de vivir, y esa es la razón por la cual Plutón es factor que genera sufrimiento dentro de nuestra vida. Llegando a un nivel de madurez y de autoconciencia mayor, sobre todo lo que acabamos de decir, podremos empoderar un Plutón que va a ser nuestro mayor aliado en la vida. Y esto por medio de muchas posibilidades. Solamente debemos soltar, ¿no? Precisamente es la energía escorpiana que se manifiesta ahí. Debemos soltar. Si nos resistimos a ese proceso de transformación, sufrimos. Si entregamos las armas y generamos aceptación sobre lo que consideramos ser negativo, nefasto, y que abrimos la puerta de lo que somos, libre de juicios, Plutón va a ser una bendición extraordinaria. Eso no solamente abarca el tema de la muerte, pero también de la sexualidad, del dinero, el tema de lo que es bueno y de lo que es malo, que básicamente son condiciones culturales, y de muchas otras cosas que son quizás menos evidentes, pero que van a estar siempre omnipresentes en las dimensiones plutonianas de la realidad. Por eso que Plutón son los secretos. ¿Qué es un secreto? Algo que creo que es malo revelar, ¿no? Pero si yo dejo de creer que es malo revelarlo, entonces esto se libera, la energía se libera y empieza a fluir. Pero si la retengo, genera sufrimiento, ¿no es cierto? Creo que eso es esencial. Creo que podemos realmente tener mejor vida, incluso desarrollar maneras mucho más profundas de interpretar la carta natal con esa consideración, con esta percepción, con esta integración de lo que realmente es Plutón en la vida. Plutón está siempre presente. Dentro de mi cuerpo actualmente hay miles, quizá millones de células que se mueren. Hojas caen de los árboles, caen a la tierra, donde va a ser absorbidas por la tierra, nutrir esa tierra, ser fecundadora para que hongos puedan surgir y a su vez y así sucesivamente. Eso es Plutón. Nada se muere, todo se transforma. El ecosistema nos lo enseña constantemente. Pero nosotros resistimos a esa percepción. ¿Qué hacemos con los muertos? Los encerramos en un ataúd y los ponemos debajo tierra. No entregamos el cuerpo a la tierra, donde este cuerpo pueda surgir, nutrir a su vez la tierra de la cual se nutrió durante muchos años.
tenemos una resistencia frente a ese concepto de soltar y de desapegarnos, que genera sufrimiento. Precisamente, tenemos que entender que si como especie nosotros integramos ese Plutón, ese factor de transformación, entonces se suelta el control y el poder de los regentes, dirigentes, políticos, y la corrupción no tiene más lugar de ser. Porque no vamos a ser apegados a lo materialismo, al miedo de morir, al miedo de enfermarnos, al miedo, básicamente, sino que podremos fluir. Esto les quería compartir. Espero que les sea útil. Si tienen preguntas, por favor, los comentarios estarán bienvenidos. Les mando un inmenso abrazo y hasta muy pronto.